de ocio obligado, vamos a dar una pequeña explicación sobre los motores. Ya tenemos este material que estaba preparado de antes, pero digamos, tenía otro formato, no estaba en formato como de presentación propiamente tal. ¿Lo puedes andar, por favor? Más grande la hoja. Ahí. No sé si ahí está mejor, no. Bueno, de todas maneras, aunque no se vea tan bien este material, lo voy a mostrar así, pero va a quedar disponible en todo caso, para que lo puedan revisar después. Es una presentación que después de mucho tiempo de haberla revisado la encuentro bastante densa, así que vamos a intentar no extendernos demasiado y irnos a la parte que les interesa a todos, que es como la tabla de selección de motores. ¿Ya? Bueno, sobre motores. Los motores de inducción tipo jaula de ardilla son los motores más vendidos y más usados en el mercado porque son unos motores que son de gran durabilidad y son capaces de soportar muchas tanto sobrecargas como condiciones extremas. ¿Ya? Entonces, hay más tipos de motores en el mercado, pero estos son los que se usan en el 90% de las aplicaciones así a nivel mundial. ¿Ya? ¿Qué parámetros de motor tenemos acá? ¿Ya? Bueno, tenemos los motores ABB, ¿ya? Que son asíncronos trifásicos tipo jaula de ardilla, ¿ya? El nivel de eficiencia es IE2, ¿ya? Que eso lo podemos explicar después. Todos tienen patas, ¿ya? Que es lo que se conoce como montaje IMB3, ¿ya? Y casi todos los tamaños tienen brida o flange, como sea que lo conozcan, ya que son para apernarlos desde el lado del eje. ¿Ya? Este es el modo que se usa preferentemente cuando el motor está dentro de una máquina o es parte de una máquina. Usualmente viene así. ¿Ya? Además, estos motores modelo M2DAX ¿ya? Son todos de nivel de protección IP55. ¿Ya? El tipo de ventilación que traen es el IC411, que significa que en la parte de atrás del ventilador, o sea, del motor viene el ventilador, ¿ya? Y que ese ventilador está acoplado al eje. Las opciones de velocidad son 2, 3 y 4 polos, que son aproximadamente 3000, aproximadamente 1500 y aproximadamente 1000 RPM. Ya en las opciones de alimentación tenemos tipos. La versión ASC, que es para los motores chicos, ya de hasta 4 kW, que permite alimentación trifásica en 230 y trifásico en 400. El trifásico en 230 en Chile no existe. Ya existe en otros países, pero cuando un motor tiene esa opción, el trifásico en 230 significa que nosotros lo podemos alimentar con un variador de frecuencia monofásico. ¿Ya? Porque el variador de frecuencia monofásico lo que hace es convertir, sacar de una fase, digamos, inventar las otras las otras dos fases, ya, pero con el mismo valor de voltaje original. Entonces, cuando usamos un variador monofásico, lo que hacemos es tener tres fases, pero en 230 volts entre ellas. ¿Ya? Y la otra versión, que es la versión ADC, que esa es para la mayoría de los motores que tenemos, que es 400 a 690 volts. ¿Ya? 400 en estrellas, 400 en triángulo y 690 en estrella, que viene para motores desde 5,5 a 55 kilowatts, que son los que tenemos disponibles acá en NDU. Ya.
Bueno, sobre los motores, bueno, hemos conversado mucho sobre los arranques, ¿ya? Un motor en general tiene una corriente de arranque que es muy alta, entonces el arranque directo solamente se puede usar o sea, para los motores pequeñitos, ¿ya? En, en el reglamento eléctrico ya se permite arranque directo, me parece que solo hasta 4 HP. Tendría que revisar ese dato, pero el arranque directo se permite solo para motores pequeños. ¿Ya? Tendría que buscar ese dato. Eh, bueno, existe el arranque a tensión reducida, que es lo que conocemos como estrella de triángulo, ya que se puede usar cuando los motores tienen la conexión dual, ya que tiene un voltaje en estrella y otro voltaje en triángulo. ¿Ya? Eso permite reducir el pic de corriente partida, que cuando el arranque directo suele ser de alrededor de 8 veces la corriente nominal, reducirlo a la mitad. ¿Ya? No a la mitad, a un 60%. Ese es el valor exacto. ¿Ya? Y los otros tipos son los tipos de arranque electrónico, en que una opción es el partidor suave, ¿ya? Que permite limitar más la corriente de partida, más que los otros, y se usa usualmente en bombas, ya en ventiladores y aplicaciones similares. ¿Ya? Y la última opción es arranque con variador de frecuencia. El arranque con variador de frecuencia, a diferencia del partidor suave, permite controlar la velocidad además. ¿Ya? Bueno, las opciones obviamente van creciendo en precio y en ventajas desde el arranque directo hacia la aplicación con variador de frecuencia. ¿Ya? Siempre es más caro, pero siempre también es mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las opciones más caras, el partido suave y variable frecuencia, usualmente incorporan protecciones electrónicas y muchas más funcionalidades de las que se puede lograr con contactores. Ya ahí tenemos, por ejemplo, comunicaciones, control remoto, ya, y otro tipo y variados tipos de protecciones electrónicas, como protecciones de pérdida de fase, de pérdida de carga, ya, que con los otros métodos solamente están disponibles agregando elementos adicionales. ¿Qué más? Tenemos que la potencia de los motores se mide en kilowatt o en HP. ¿Ya? Usualmente los motores vienen normados o especificados en kilowatt, ya, pero los clientes siguen usando los HP, que un HP son 3/4 de kilowatt, ¿ya? Por otro lado, ¿ya? Un motor en general es bastante eficiente, ¿ya? Cuando hablamos de eficiencia en clase IE2, son motores que tienen eficiencias superiores al 80%, ¿ya? Sin embargo, y en general para todos los motores más chiquititos siempre son menos eficientes que los motores más grandes. Ya las eficiencias máximas de los motores se obtienen en motores cercanos a los 100 kilowatts, y de ahí en adelante se logran las máximas eficiencias. Del mismo modo, se logran mayores eficiencias cuando el motor está funcionando a plena carga. ¿Ya? Porque les hablo de la eficiencia y de todo esto es porque durante la vida útil de un motor, el costo de la energía que consume el motor es mucho más relevante que el costo del motor. Hay un estudio por ahí de ABB dice que
el costo del motor y de su instalación y de todas las protecciones y control del mismo motor representan entre un 6 y un 7% de todo el gasto que representa tener un motor funcionando durante la vida útil, que suelen ser unos 15, 20 años, ¿ya? Eh, el costo más bajo que se paga es el costo del mismo motor y de su control y protección, mientras que el resto, el 90%, más del 90% del gasto viene de la energía que consume el motor, ¿ya? Entonces, siempre es importante intentar elegir o intentar recomendar el motor más eficiente posible. Y bueno, que en este momento nosotros tenemos solamente motores IE2, pero también están disponibles vía ABB los motores de eficiencia más alta. Bueno, y esto es lo que les quiero mostrar por ahora. A ver, voy a cambiar la pestaña. Ya, este es un resumen de los motores que tenemos disponibles con sus códigos y una tabla de características bien importantes acá. Ya tenemos aquí el código del motor, código nuestro, que lo pueden seleccionar y ahí aparece hacia el lado todos los datos relevantes. Ya tenemos, bueno, la descripción, el código ABB, ya la potencia en kilowatt y la potencia en HP, ya las RPM. Esta RPM no es la RPM real del motor, sino que es la velocidad sincrónica del motor. Es como la frecuencia teórica, o sea, la velocidad teórica del motor. Pero como el motor es un dispositivo físico, por ejemplo, este motor que es de 0,37 kilowatts y que tiene una velocidad teórica de 3000 RPM, en realidad funciona como a 2900. ¿Ya? Pero ese es un motor, o sea, ese es un valor de referencia. También suele usarse el término polos del motor para referirse a la velocidad. Cuando uno dice un motor de 2 polos, significa que es de aproximadamente 3000 RPM, o le dicen un motor de 6 polos, aproximadamente 1000 RPM. ¿Ya? Son términos que se usan que funcionan en 230 y 400, ¿ya? Y que son los que les contaba que se pueden usar con variador de frecuencia monofásica. Y en esta otra pestaña están los motores de 406-90, ya que son los de potencia más grande. Bueno, aquí, luego de la columna de RPM y polos, tenemos la columna de la corriente, ya a dos, si se usa trifásica 230, esto sería usando un variador de frecuencia, ¿ya? O la corriente trifásica a 400 volts. ¿Ya? Además de eso, indicamos acá al lado cuál es el factor de potencia a plena carga del motor y la eficiencia también a plena carga. Además, incluimos acá como ayuda el peso. El peso del motor es del peso del motor con embalaje. En este caso, los motores chicos vienen todos con caja de cartón. Entonces, este peso que aparece acá es bien cercano al peso del motor solo. Y para los motores más grandes ya, por ejemplo, este que pesa 70 kilos, este ya viene en un soporte de madera. ¿Ya? Por otro lado, además se indica el frame. El frame es el tamaño físico del motor. ¿Ya? 71, frame 80, 90, 100, 112 y 132. Para todos estos frames existe la brida o flange, ya que está indicada también aquí mismo al lado. Además, en la siguiente columna tiene un link, ¿ya? Y ese link es
el que lleva a la página de información completa del motor, de cada uno de ellos. Y para el caso de los motores en los que pude encontrar el sello SEC, también está incluido un link con el sello SEC al lado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, para estos más chiquititos, aquí donde estos primeros códigos no llevan a ningún lado porque no pude encontrar el sello SEC de los motores pequeños. Bueno, pasando acá a la misma tabla, pero para los motores de mayor potencia. Bueno, la información es la misma, ¿ya? Se repite la información de kilowatt o HP, ¿ya? Para la potencia, RPM y polos, y los datos de corriente, factor de potencia, eficiencia y peso, ¿ya? Y también indico los frames y los flanges para cada frame, ¿ya? Junto con el link de AV de cada motor. Esta información queda disponible para el uso de todos, ¿ya? Y bueno, esta es la parte en que ustedes van a empezar a hacernos sus preguntas, ¿ya? Planteen aquí lo que quieran, o la duda que tengan, ¿ya? Juan, en el caso de que, por ejemplo, venga un cliente, ¿cuáles son los principales datos que habría que preguntarle para poder definir un motor? Ya, lo primero que necesita para definir un motor, los datos más importantes son la potencia y la velocidad, ¿ya? La potencia la pueden dar en kilowatts o en HP, ¿ya? Y la velocidad pueden indicártela como RPM o polos, ¿ya? Eh, Como te decía, son términos que se usan más o menos en forma intercambiable porque significan lo mismo, o sea, se refieren a la misma cosa. Luego los otros datos, por ejemplo, tenemos el dato de la corriente nominal. Ese dato de la corriente nominal significa para recomendar un guardamotor, ¿ya? Esa es la corriente exacta a plena carga con la que circula por el motor. Entonces, este valor de corriente es el que se usaría para seleccionar un guardamotor. Eh, a los colegas también recordar que aparte de motores, también tenemos obviamente todos los complementos, contactores, varios de frecuencia, y también tenemos las protecciones que se necesitan en el caso de que alguien compre un motor. La idea es hacer todos los complementos, ¿cierto? Por ejemplo, los relés de protección, de asimetría, de falla fase, que los tenemos en distintas marcas, ¿ya? Y eso está en la capacitación de relés que está en el canal de YouTube de Pilotos Técnico. ¿Hay alguna consulta? Por favor, aprovechen de decirla ahora. O, o algún caso de algún cliente que se haya topado, que hayan tenido dudas con alguna consulta de un cliente. Mira, les voy a mostrar algo más. Eh, que se me había olvidado que lo tenía, pero que cuál es útil. En el nuevo reglamento hay varias indicaciones sobre motores, ¿ya? Por ejemplo, eh, y bueno, y acá esto va a quedar nombrado como, o sea, este documento va a quedar disponible aquí para todos los que no lo hayan visto, porque lo habíamos distribuido antes. Y está nombrando aquí que es la RIC 07, ¿ya? Y están los puntos que nombra, que son los puntos que se refieren a motores. Por ejemplo, todo motor trifásico o monofásico cuya corriente nominal es igual o superior a 3 amperes debe tener protector termomagnético y guardamotor dedicado. O sea, debe tener un interruptor de protección y un guardamotor exclusivo para el motor, ¿ya?
Eh, bueno, se aceptará que las protecciones de cortocircuito, falla de tierra y sobrecarga estén combinadas, ya, o sea, pueden usarse dispositivos que reúnan más de una función, ¿ya? Además, las protecciones de circuitos de motores deben tener dispositivos de protección que actúen sobre todo los polares. Además, simetría, ¿ya? Sin importar su tamaño en ese caso. Pero, y sin embargo, esta protección de asimetría es obligatoria para los motores de 5 o más HP. O sea, desde 4 kilowatts hacia arriba, tiene que haber una protección de asimetría. Esta protección puede ser compartida para un tablero de control de varios motores. Además de eso, un nuevo motor debe contar con un protector diferencial. ¿Ya? La norma nos indica de qué sensibilidad, si es de 30 o 300, eso es a criterio del instalador. ¿Ya? Y bueno, además de eso, dice que cada motor debe tener un partidor individual. Este puede ser cualquier tipo de partida, pero debe ser individual para el motor. Además de esto, los circuitos deben tener un interruptor que permita desconectar el motor y el arrancador. ¿Ya? Eso es lo mismo que se refiere antes al interruptor unipolar. Los centros de control de motores, además, ¿ya? Deben tener relés, protecciones de sobretensión permanente. ¿Ya? Protecciones de sobretensión permanente son los relés de sobrevoltaje, ¿ya? Que prohíben la operación del motor si es que el voltaje es muy alto, y además deben contar con protecciones de sobretensión transitoria, ¿ya? De sobretensión. Ya. Además, indica que las empresas distribuidoras fijan la potencia máxima de los motores que pueden tener partida directa. ¿Ya? Esa potencia máxima no podrá ser inferior a 3 kilowatts. ¿Ya? Aunque la empresa otro- algún otro criterio, pero tiene que justificarlo. ¿Ya? Y bueno, eso es en el caso de los empalmes, las declaraciones de empalme, donde se incluyen motores. Ya, bueno, y acá están las protecciones que nosotros tenemos, los interruptores, ya, la simetría, superfetanciente y relés de fuga. ¿Ya? Bueno, ahí está claramente lo que estaba hablando recién de que cuando alguien va a comprar específicamente, por ejemplo, un contactor de tres polos, es obvio que va a ser por motor. Y ahí por norma deberían ocupar esas protecciones. Entonces, si alguien está comprando contactores tres polos, aprovechemos de ofrecer entonces todos estos productos que tenemos hartos stock de varias marcas, ¿cierto? Para también aprovechar esa venta, ¿ya? Porque como dice el archivo que tiene Juan aquí, por normativa, la normativa nueva chilena, la RIC, está exigiendo este tipo de protección de los motores, ¿ya? Así que ojo ahí, por favor, cuando vean que alguien compra, o bueno, por supuesto, un motor, o si alguien está comprando contactores tres polos, que deberían ser generalmente solamente para uso con motores, deben ir asociados a este tipo de protección. ¿Alguna duda? Antes de dejarlo aquí. De todos modos, este archivo que compartió Juan lo vamos a mandar al tiro por el chat de Skype. Bueno, si no hay duda, esperemos que haya quedado claro. Y bueno, si cuando vean después el archivo, si tienen dudas, también nos llaman enseguida y podemos revisar el texto ahí con más calma, ¿ok? Así que bueno, eso fue cortita, así que muchísimas gracias, aprovechamos el tiempo
Y bueno, estamos en contacto. Gracias entonces, colega. Hasta luego. Vamos a enviar al tiro este archivo por Skype. Muchas gracias, Michel. Gracias. Gracias a todos por participar. Silénciate, Juanelo. ¿Mm? Silénciate. Mute, muteate. Luego 25 minutos.